Hola amigos, este es un video acerca de un concepto que tiene un nombre con una palabra difícil que es enantiodromía, que significa que de alguna manera los procesos psíquicos tienden a convertirse en su opuesto, ¿no? Es decir, la palabra enantiodromía viene del griego, viene de la palabra enantios, que significa contrario, opuesto, y dromos, que significa carrera, ¿no? Entonces significa correr en sentido contrario o moverse en el sentido opuesto, ¿no? El primero en usar esta palabra fue aparentemente el filósofo griego Heráclito, que era del siglo V antes de Cristo, y él hablaba del juego de los opuestos en el devenir. Esto es la noción de que todo lo que es pasa o se convierte en su contrario, ¿no? Había un filósofo Seller, ¿no?, alemán, que muchos años después, en 1850 y pico, dijo: de la vida nace la muerte, de la muerte nace la vida, de la juventud la vejez, de vejez la juventud, de vigilia sueño y de sueño vigilia. La corriente de engendrar y el perecer no se detiene nunca, ¿no? Es decir, de la muerte surge la vida y de la vida surge la muerte, ¿no? Pero bueno, el que más hizo por, digamos, o el que más mencionó el concepto de enantiodromía en la cultura moderna fue el psicólogo Carl Jung, ¿no? De hecho, este sería en forma no oficial mi primer video acerca de psicología junguiana, que yo quería hacer una serie de videos acerca de las teorías de Jung. Y bueno, Carl Jung lo define la enantiodromía como un fenómeno del inconsciente que tiende justamente a generar contenidos opuestos a los de la conciencia. Jung, para explicarlo mejor, Jung decía que, bueno, no quiero perderme en la teoría, pero decía básicamente que, o una de las cosas que decía era que en la psique humana existen 4 funciones, ¿no?, que eran pensamiento, sentimiento, intuición y sensación, ¿no?, que justamente corresponden de alguna manera con los 4 elementos de la astrología, ¿no? Es decir, el pensamiento es el aire, la sensación es la tierra, la intuición es el fuego y el sentimiento es el agua, ¿no? Entonces él decía que que en todas las personas hay una función dominante que tiene que ver también, fíjense que en astrología decimos que hay un elemento que es el dominante, ¿no?, en la carta, y que esa función dominante, que así como existe una función dominante, significa que la persona la mayor parte del tiempo va a tender a vivir usando esa función. Hay personas de sentimiento, hay personas de pensamiento, hay personas de intuición y personas de sensación, ¿no? Ahora, la psique, decía Jung, necesita un equilibrio, ¿no? Es decir, no solamente tenemos una única función o una única energía. Tenemos la psique humana es muy compleja y tenemos todo tipo de energías y todo tipo de contenidos psíquicos y necesitamos expresarlos, ¿no? Entonces, cuando un ser humano cualquier sistema psíquico, ya sea un ser humano individual o una familia o una empresa o una comunidad o incluso todo el total de la humanidad, de alguna manera expresa solo uno de los polos o solo una de las funciones o solo una parte de los contenidos, el inconsciente propicia que los contenidos que no están siendo expresados se expresen muchas veces en forma compulsiva, ¿no? Y esto es lo que provoca un poco el efecto péndulo que se ve en la vida de muchos individuos y de las sociedades, ¿no? Y es algo de lo que yo ya hablé con respecto a la sociedad argentina, de cómo hay, digamos, cuando hay un ciclo político, después viene un ciclo político con el signo diferente, ¿no? Y esto es algo que porque voy a hablar al final del video, estoy apuntando a eso, pero quiero que se entienda el concepto de la enantiodromía, ¿no? Y a ver, el ejemplo que podemos dar en los individuos es, por ejemplo, personas de mucho pensamiento, es decir, que tienen la función de pensamiento, ¿no?, que son personas muy racionales, que se dedican
a cuestiones que tienen que ver con no sé, con la ingeniería, con la arquitectura, con lo que sea, pero que son personas que piensan en números, ¿no? Que tienen una visión más matemática, más práctica de la vida, más teórica, ¿no? De pensar mucho las cosas. Y esas personas, por naturaleza, tienden a reprimir mucho. Algunas de esas personas, los casos más extremos, son las personas que, bueno, no expresan para nada los sentimientos, la vida sentimental, todo lo que tiene que ver con la luna y eso no lo expresan. Y estas personas son las que después en algún momento de la vida les agarra un ataque en el cual irrumpe todo lo que tiene que ver con esa emocionalidad que estuvo reprimida todo el tiempo. Y lo que suele pasar es que estas personas se enamoran y empiezan cuando se enamoran, cuando una persona muy racional y muy que nunca en la vida digamos, le dio bola al amor, se enamora, es como si hubiera inventado el amor. Yo creo que todos vimos esto en algún ejemplo de las personas, ¿no? Hay personas que son muy frías, muy solitarias, que están pensando, un día se enamoran y no las aguanta nadie, porque es como que descubrieron el amor y le están diciendo a todo el mundo que existe el amor y es maravilloso, ¿no? Y ahí es donde estas personas empiezan a hacer, digamos, cosas completamente irracionales, digamos, si están casados, dejan a la esposa, abandonan a los hijos, ¿no? Se van digamos, se enamoran de una persona que tiene 30 años menos que ellos, que es algo que uno sabe que no va a funcionar, pero bueno, cuando alguien se va demasiado para un polo, el péndulo después se tiene que ir para el otro lado, entonces para compensar el exceso, digamos, hasta perjudicial de racionalidad, la psique dice, bueno, ahora tiene que irrumpir un exceso igualmente perjudicial de emocionalidad para compensar digamos, justamente para que haya equilibrio psicológico en la persona, para que la psique se pueda compensar, ¿no? Y lo mismo pasa en ciertos casos de personas muy materialistas que un día descubren lo espiritual. Yo tengo un caso de esos que no quiero contar demasiado porque los que hayan conocido a esta persona se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Yo tenía unos amigos cuando estaba en el secundario cuyo padre era una persona que solo pensaba en el dinero, o parecía pensar en el dinero. Tenía una empresa familiar y trabajaba con, digamos, su padre y su hermano, o sea, con el abuelo y con el tío de mis amigos, ¿no? Y siempre se estaban peleando por plata, se dejaban de hablar, siempre tenía esa cosa que parecía que lo único que les importaba era el dinero. Este hombre había estado varias veces divorciado y las esposas se quejaban de que no les pasaba dinero, que tenía dinero en negro y que no les pasaba dinero y no le pasaba dinero a los hijos era todo, es decir, lo único que me importa en la vida es hacer dinero y tener digamos, actividad, digamos, material, ¿no? Es decir, ganancias materiales y eso lo ponía por encima de la familia, de los hijos, de su propio padre, de su propio hermano. Era lo único que me importa es la plata. O por lo menos daba esa idea, ¿no? Y un día esta persona, cuando tiene 40 y pico de años, que le llega la crisis de la edad madura, ¿no? de la mediana edad, que en astrología esto tiene que ver con una serie de tránsitos que ocurren en la oposición Urano, la cuadratura Neptuno, bueno, una serie de cosas. Le agarra, bueno, nosotros decíamos, le agarró el pedo místico, ¿no? Es decir, le agarra una especie de transformación total y se convierte en la New Age. Entonces empezó a vestir de blanco, empezó a hacer yoga, andaba en sandalias y no sé cómo aprendió a leer las manos, entonces le leía las manos a todo el mundo. Y lo ridículo de esto es que empezó, no ridículo, pero para hacer la anécdota más divertida, él empezó a dar clases en el colegio al que yo iba, al cual iban los hijos, ¿no? Entonces los hijos estaban muertos de vergüenza de que de repente el padre andaba vestido de San Francisco de Asís por el patio del colegio leyéndole las manos a los alumnos, ¿no? Y hablando de paz y amor cuando había sido un tipo totalmente, digamos, que lo único que le importaba era el dinero, ¿no? Que había llegado a extremos ya digo, de pelearse con toda la gente por dinero. Y alguien podría decir, bueno, ¿qué tiene de malo, digamos, que la persona descubra la espiritualidad? Bueno, no tiene nada de malo, pero lo que se veía muy claramente en este caso es que no se trataba de una persona espiritual, no es que era de repente un gurú y una persona sabia y espiritual que se había convertido y había dejado atrás lo material, que eso sería algo bueno. Lo que se veía era una persona totalmente materialista cuya psique
le estaba obligando en forma compulsiva a expresar el opuesto, lo que sería la función de la intuición, la función del fuego, la función de la trascendencia, para que la persona no se vuelva loca. Es decir, si uno vive solamente en un polo, se vuelve psicótico, ¿no? Entonces, la psique hace todo este tipo de transformaciones extremas, el inconsciente surge todo esto, ¿no? Y uno ve que el paso de un extremo al otro es un péndulo muy que va de un lado y de repente el péndulo está en el otro lado, y así como no es sano pensar solamente en el dinero, tampoco es sano, digamos, de repente estar hablando todo el día de cosas New Age y como digamos, pensando que uno descubrió la espiritualidad ¿no? Y dándole consejos a los demás acerca de cómo tienen que vivir una vida espiritual, porque eso en un momento le ofrecí un programa de radio, es decir, una radio zonal, y él tenía un programa de radio donde andaba hablando acerca de cómo curar el cáncer con la meditación, y bueno, toda una serie de disparates. No digo disparates, yo creo que obviamente que las enfermedades tienen un significado, pero digamos, hay gente que estudia biodecodificación y ese tipo de cosas muchos años para poder hablar de eso. Es decir, no es cuestión de leer un panfleto y empezar ¿no? a decir cualquier cosa. Nada, podría pasarme horas dando ejemplos de personas que vivieron este tipo de situación en la cual su psique estaba digamos, en uno de los polos y fueron para el otro polo, ¿no? Que esto tiene que ver con la enantiodromía de Jung, ¿no? Y pero bueno, estoy seguro que ustedes conocen un montón de casos, ¿no? Hay algo que yo observo mucho, que esto se da en la gente que tiene mucho Virgo, se suele dar esto, ¿no? Es decir, Virgo sabemos que es un signo de tierra, es un signo práctico, es un signo que tiene que ver con bueno, los detalles, es un signo que se siente cómodo trabajando con planillas Excel y haciendo detalles y cosas así aburridas, pues que se pueden separar de otras. Y Virgo brilla en ese tipo de cosas de trabajo que tienen que ser rutinarios, ¿no? Y sin embargo, cuando Virgo se enamora, cuando las personas que tienen mucho Virgo, o Sol en Virgo, o un contenido fuerte de Virgo, Venus en Virgo, lo que sea, se enamoran, suelen ser los seres más románticos y llegan al extremo a veces de convertirse en una especie de caricatura, ¿no? De románticos que son los que empiezan a enviar rosas y a leer poemas, y uno dice, bueno, la vida no es tan así, ¿no? Pero bueno, justamente tienen que compensar un poco toda esa cuestión de tener los pies en la tierra que tiene Virgo. Y si pensamos un poco en Virgo, decimos, ¿cuál es el opuesto de Virgo? Piscis. Y Piscis es el signo de las grandes, que tiene que ver con las fantasías inconscientes, ¿no? En algún aspecto podemos decir que Piscis podría ser el gran romántico del zodíaco. Entonces, cuando Virgo, digamos, polariza un poco su energía, se transforma en Piscis, ¿no? Esto es algo que yo lo he visto mucho, ¿no? Es decir, gente de Virgo que parece fría, ¿no? Y cerebral y aburrida y que le gusta estar solo y que nadie lo moleste, y un día se enamoran y pero bueno, digamos, bien por ellos, ¿no? Pero se da justamente justamente este proceso de enantiodromía bueno, que es básicamente el péndulo. El péndulo está muy para un lado y se va para el otro. El ideal de Jung coincide con el ideal de los griegos. Lo que ustedes saben, que en el oráculo de Delfos había dos leyendas. Una decía, conócete a ti mismo, ¿no? Que una gran, digamos, sigue miles de años después, sigue siendo un gran consejo. Y el otro consejo era todo en su medida y armoniosamente, ¿no? Todo en su justa medida. Y todo en su justa medida quiere decir, justamente, vivamos en el centro de las cosas, dejemos que las energías se expresen todas, no vivamos en un extremo, ¿no? Porque justamente cuando polarizamos en un extremo, después nos tenemos que ir al otro extremo para compensarla, así que nos va a obligar a hacer eso, ¿no? Ya que mencioné el caso entonces, perdón, esto es lo que decía Jung con respecto a una psique sana, una persona, digamos, de alguna manera psicológicamente sana. Es una persona que
tiende a expresar, bueno, un poco los contenidos de toda su psique, no solo una parte de la psique, y a veces estos contenidos son, digamos, parecen opuestos entre sí, ¿no? Entonces son personas que pueden ser responsables cuando hay que ser responsables, pero pueden jugar cuando hay que jugar y divertirse, y son personas que pueden ser cerebrales y mentales cuando hay que tratar una cuestión mental, pero que también pueden dar... digamos, son abiertas a los sentimientos, ¿no? Y no es fácil encontrar personas así. La mayor parte de las personas brillan en ciertas, digamos, tienen ciertas energías que pueden manejar bien y tienen ciertas energías que no saben manejar para nada, ¿no? A ver, estoy pensando en el eje Capricornio-Cáncer, y personas de Capricornio que son muy prácticas y muy responsables, pero que no pueden manejar los sentimientos, y después personas que son muy digamos, de sentimientos, que pueden manejar perfectamente todo lo que tiene que ver con los sentimientos, pero no pueden manejar el lado práctico y responsable de la vida, ¿no? Y deberíamos ser los dos, deberíamos ser, digamos, Virgo y Piscis, y deberíamos ser Cáncer y Capricornio, ¿no? Porque todos tenemos, sacando que todos tenemos nuestra carta natal individual, que pone énfasis en ciertos signos, todos tenemos de alguna manera todas las energías, ¿no? Ya que mencioné el caso de las personas, decía el padre de mis amigos que era una persona que, bueno, parecía interesarle nada más que el dinero, y después se convirtió un poco a la New Age y se vestía de blanco y todo eso. Es común que en personas donde hay mucha cuestión de casa 2, de que les interesa solo el dinero y todo eso, es muy común que esas personas desarrollen adicciones al juego, ¿no? Esto es algo que yo lo he visto, lo he escuchado, ¿no? Es decir, personas que incluso se dan casos de personas famosas, ¿no? Personas que es como que tienen ese impulso por creer que solo, digamos, el sentido de la vida está en ganar dinero y tener posesiones materiales y todo eso, y es como que la psique le dice, no, vas a tener que compensar esto y vas a tener que aprender a desprenderte del dinero, y esto aparece de la peor manera, digamos, con una compulsión al juego, de personas que van al casino y pierden miles de dólares, cientos de miles de dólares, millones de dólares, ¿no? Algunos, y empiezan, y es como que por un lado la psique tienen esta compulsión por ganar dinero, y por otro lado la compulsión por perder el dinero, ¿no? Y esto es la psique muchas veces tratando de poner un equilibrio, ¿no? Y a ver, y lo que quiero expresar también es que este proceso de la enantiodromía no necesariamente es un proceso que parece sano, ¿no? Es decir, que alguien pierda el dinero jugando no es sano, y que alguien se obsesione con el amor, se obsesione con la New Age, ande por ahí disfrazado, tampoco es sano, pero pero justamente tampoco es decir, no es sano como extremo, ¿no? Pero es, digamos, los antiguos alquimistas y los antiguos médicos y eso decían que cuando el cuerpo está envenenado hay que administrar otro veneno que compense al cuerpo, ¿no? Que justamente de alguna manera los remedios que uno mete en el cuerpo son, digamos, si uno los toma estando sano, envenenan el cuerpo, pero como el cuerpo tiene un desequilibrio, el nuevo veneno que se introduce teóricamente lleva al cuerpo al equilibrio, ¿no? Y esto tiene que ver con eso. Este principio psíquico es, digamos, cuando nos fuimos para un extremo que es malo, nos tenemos que ir para el otro extremo que también es malo, pero justamente eso provoca que haya un equilibrio psíquico, ¿no? O intenta provocar eso, ¿no? Obviamente son cuestiones que hay que tratarlas con mucho cuidado y que no se puede generalizar, no hay que ver caso por caso, ¿no? Pero bueno, así como este proceso se da en los individuos, también se da en las familias y en las sociedades. Y cuando hablo de las familias, digamos, suele darse que en las familias haya una cierta energía, o ciertos miembros de la familia, muchos miembros de la familia estén como viviendo un solo tipo de energía, y después empiezan a nacer miembros que expresan la energía totalmente opuesta. Y el que me viene a la cabeza es Boy George. Boy George era el cantante de la banda Culture Club en los años 80, que era un hombre pero se vestía como si fuera casi una mujer, era
un hombre obviamente era gay, era muy femenino y era muy, muy también de Mercurio, de decir como muchas cosas ingeniosas, ¿no? Y que en su momento revolucionó un poco la escena porque nunca había aparecido un cantante de rock así. Bueno, había aparecido David Bowie en los años 70, pero era raro, ¿no? Y Boy George, uno dice, ¿de qué tipo de familia puede venir Boy George, ¿no? Y a primera vista uno debe decir, bueno, debe venir de una familia femenina, haber sido criado por mujeres, entonces no tiene noción de lo que es lo masculino. No, Boy George vino de una familia donde había un montón de hermanos y eran hombres y eran todos boxeadores. Tenían un gimnasio, eran entrenadores de boxeo, eran todos hombres rudos de boxeo, de mucha testosterona, de Marte, de andar a las piñas. Y de esa familia de boxeadores surge un personaje totalmente femenino, totalmente andrógino, que expresa Venus, que expresa Mercurio, que expresa la Luna, que justamente son todas las energías que en esa familia no expresaba nadie, y esas energías hay que expresarlas, ¿no? Entonces eso es el caso un poco de la oveja negra de la familia, que sale uno en la familia que es el diferente de todos. Suele ser, digamos, un caso de enantiodromía, ¿no? Es decir, aquel que expresa la energía que los demás no expresan, ¿no? Y esto lo he visto también, yo he visto familias que tienen esto lo he visto familias que tienen, por ejemplo, del siglo XIX, digamos, muchos miembros que son de la iglesia, como mucha cuestión de la espiritualidad, y que en el siglo XX después se dedican a ser empresarios y tienen mucho contacto, al contrario, con el dinero y con la vida material y con la cosa productiva, con el lado más de Virgo, ¿no? Y que después aparece, después de tener una familia, ¿no?, de ingenieros y de industriales, salen una nueva generación que los pibes son astrólogos y dice, ¿cómo puede ser que de los ingenieros salgan astrólogos? Y bueno, lo mismo había ocurrido, que de los religiosos habían salido ingenieros, ¿no? Entonces está este polo que va de un lado a otro, desde lo espiritual o de lo más, por decir alguna palabra, lo espiritual a lo práctico, lo material, y después el péndulo vuelve para el otro lado, ¿no? Y esto es sano, esto es lo que nos mantiene el equilibrio de la psique familiar, ¿no? Justamente cuando se habla de terapia y cuando se habla de constelaciones familiares y eso, siempre se dice, no hay que tratar al individuo solo, no es que hay uno que tiene problemas y ese es el que tiene que ir a terapia. Todo el sistema familiar es el que tiene que ir a terapia, porque lo que está expresando, porque cuando hay un individuo que está expresando algo, quiere decir que lo está expresando porque los demás no lo pueden expresar y lo proyectan en él, ¿no? O esa persona es como la puerta de salida de todas esas cuestiones que no se está expresando la familia, ¿no? Y si es algo malo, quiere decir que hay algo malo, entre comillas, ¿no? Qué sé yo, en la familia hay un estafador, un ladrón o lo que sea. Bueno, por algo ocurre, ¿no? Esto en los países sajones, en los países que son protestantes, son muy famosos los así llamados los hijos de los predicadores o los hijos de los pastores, porque siempre son los que peor se portan, son los que roban, los que están en las drogas, los que son traviesos, los que las hijas de los pastores tienen fama de ser promiscuas. ¿Y por qué? Porque los padres intentan vivir una vida piadosa, ¿no? Y una vida de temer a Dios y de ser, ¿no?, digamos, puritanos y todo ese tipo de cosas. Entonces después, cuando se quiere forzar mucho ese extremo, después la siguiente generación tiene que expresar todo lo que no expresaron los padres, ¿no? Y esto es algo muy común, ¿no? Incluso creo que había en un momento un reality show, no sé no sé si True TV, que en uno de esos canales que hacen realities, que eran las hijas de los predicadores, ¿no? Que eran todas mujeres que eran hijas de predicadores que eran chicas malas, entre comillas, que se portaban mal. Y esto es interesante porque yo no quiero perderme, pero esta es la razón por la cual la religión tradicional no funciona, ¿no? Porque la religión tradicional hace 2000 años que el cristianismo y todas estas religiones están diciendo pórtense bien, no se porten mal, pórtense en forma moral, no se porten en forma moral. Y con eso no solucionamos nada, porque no se puede vivir en un solo polo diciendo esto está permitido y esto no. Es decir, nosotros tenemos que vivir todo, ¿no? Es decir, la psique es completa. Entonces, los sistemas morales que reprimen la psique, en algún momento surge la sombra o surge el opuesto y tenemos que vivir eso, ¿no? Es decir, la gente solo tiene que tener sexo para reproducirse y dentro del matrimonio, digamos, como... No sé siquiera si es un lindo ideal, pero aunque fuera un lindo ideal, que no lo es,
es un ideal impracticable, porque también existe el sexo fuera del matrimonio y que no es para procrear. Y eso alguien lo tiene que expresar, ¿no? Entonces, pretender que el mundo tiene que ser solo viviendo un polo, ¿no? Es totalmente antinatural, y no solo es totalmente antinatural, sino que justamente porque existe la enantiodromía, en algún momento las sociedades, lo que suele pasar es suelen tener momentos de mucha de conservadores, ¿no? De esta cosa ¿no? De la moral y los pecados y temer a Dios y qué sé yo, y después después de eso siempre vienen tiempos muy licenciosos donde hay un vale todo, ¿no? Y esto también lo vivimos hace poco en el siglo, es decir, vivimos toda la época victoriana, que era una época donde estaba reprimido los instintos, reprimido el sexo, no se podía hacer nada, todo era pecado, todo era mal visto. Es decir, una mujer ni siquiera podía correr por la calle porque estaba mal visto, o no podía montar en un caballo con las piernas abiertas porque eso era considerado de mal gusto. Y bueno, después pasamos unos años después unos años no, pero unas décadas después pasamos a la mitad del siglo XX, donde hubo una especie de degeneración completa en los años 60 y la revolución sexual, y todo el mundo andaba con cualquiera, el amor libre, todo eso, y después de eso se volvió a una especie de conservadurismo cuando aparece más los años 80, Reagan y toda esa cosa, y bueno, y ahora estamos de vuelta en una especie de digamos, de sociedad bastante conservadora y bastante reprimida, ¿no? Donde, qué sé yo, está mal visto. Es decir, por ejemplo, no sé, en los años 80 y 90 había concursos en la playa, decir, a ver, vamos a elegir la mejor cola, ¿no? Entonces estaban todas las chicas semidesnudas mostrando la cola y todos los hombres aplaudiendo. Y eso era considerado algo bueno, ¿no? Porque tenía que ver con, bueno, por fin nos liberamos de la censura y de la moral pacata, ¿no? Y ahora eso es considerado algo malo, porque si hicieran eso ahora saldrían un montón de feministas a decir, están denigrando el rol de la mujer, bla, bla, bla. Entonces volvemos de vuelta por otras razones a que no se puede mostrar la cola, ¿no? Entonces estamos de vuelta yendo en un péndulo digamos, de moral y degeneración, y moral y degeneración. Y el ser humano, la vida del ser humano es así, siempre que hay una etapa de mucha moralidad podemos saber que la generación siguiente es la que más se va a divertir, ¿no? Y bueno, ya que estamos con las sociedades, hablemos un poco de política. Y en política ocurre exactamente lo mismo. En política hay un péndulo y este proceso de la enantiodromía se da siempre, ¿no? Y es interesante ver nuestra historia pensando en esto, tratando de ver cómo el péndulo va de un lado a otro, ¿no? Y a ver, voy a dar un ejemplo muy, digamos, que puede ser polémico, pero es un ejemplo típico, que tiene que ver con el peronismo y lo que pasó después con la Revolución Libertadora, ¿no? Es decir, cuando Perón llega al poder en los años 40, y perdón que hable siempre del peronismo, pero me parece que es un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando Perón llega al poder en los años 40, Perón de alguna manera tiene la visión un poco del partido único de Mussolini, ¿no? Perón era admirador de Mussolini, él siempre lo dijo, esto se sabía. Y era los tiempos de Plutón en Leo, donde de alguna manera los gobernantes, la energía estaba muy puesta en los gobernantes, que estaba muy empoderado el poder ejecutivo, etcétera, etcétera. Entonces Perón intenta hacer una especie de culto personalista, de que todo es peronismo, las provincias se llamaban Perón, todo se llamaba Perón y Eva Perón. Y mucha cuestión de intentar, es decir, cuando Perón en un momento empieza a tener problemas, empieza a meter presos a los opositores, cierra el diario La Prensa, crean esta cosa de que tenía que haber un jefe de manzana peronista, que era el que tenía que buchonear a los vecinos que no eran peronistas para que fueran castigados, el que no era peronista iba preso, o por lo menos te echaban del Estado si no eras peronista. Entonces estaba muy esta cuestión de que se había ido hacia el extremo del peronismo. ¿Qué vino después? Bueno, funcionó la ley de la enantiodromía y vino la Revolución Libertadora y vino un proceso por el cual se intentó borrar del mapa el peronismo. Es decir, no se podía siquiera pronunciar la palabra Perón en público, había que decir el tirano prófugo, el tirano depuesto cuando había que nombrar a Perón, ¿no? Porque si alguien decía así, porque en la época de Perón tal cosa, te metían preso por decir Perón. Entonces se pasó de un extremo ridículo de que todo tenía que ser peronista al extremo ridículo de que nada podía ser peronista, ¿no?
Y esto es parte de vuelta de un proceso psíquico, es decir, desde el punto de vista de las instituciones, esto es catastrófico, si lo pensamos como las instituciones de la democracia, eso, es decir, bueno, ¿cómo puede digamos, haber un partido que está proscripto, más cuando era una mayoría de las personas, ¿no? Sí, pero como proceso psicológico esto tenía sentido, porque el péndulo se había ido muy a un lado y después volvió para otro lado. Por eso es tan importante ver la historia, no entre buenos y malos, porque los que son peronistas dicen Perón era el bueno y después vinieron los malos que lo prohibieron, y los que son antiperonistas decían no, Perón era el malo y después vinieron los buenos que nos libraron de Perón. Esto hay que verlo en forma, entendiendo el juego que se hace de los opuestos. Ningún opuesto es el bueno y el otro opuesto es el malo. Cuando empezamos a ver el mundo entre buenos y malos nos perdemos este concepto, y esto yo quiero recalcarlo siempre, ¿no? Lo mismo ocurrió después con los valores un poco de la derecha y los militares durante el gobierno militar, ¿no? Es decir, cuando en 1976 bueno, ocurre el golpe y empieza la dictadura militar de Videla y todo eso, ellos de alguna manera imponen toda una manera de pensar que era, bueno, que todo, digamos, de derecha, muy nacionalista, de que justamente el combate a la subversión tenía que ver con la subversión que venía de afuera, de Cuba, ¿no? Y digamos, valores que eran los valores de la casta militar, ¿no? Y los militares eran los buenos de la película, la reserva moral de la patria, ¿no? Entonces, después de la guerra de Malvinas y de todo que se descubrió la guerra sucia, los desaparecidos, todas las atrocidades que habían hecho los militares, que no fueron los únicos que hicieron atrocidades, saben que yo también hablo de lo que había hecho Montoneros y todo ese tipo de cosas antes, ¿no? Bueno, el péndulo se va para el otro lado y los militares pasan a ser mala palabra. Es decir, las personas que estaban vivas en los años 80 recordarán que en la Argentina el clima era muy antimilitar, ¿no? Es decir, los militares son los que arruinaron este país, los militares son unos asesinos, los militares son lo peor que le pudo haber pasado, están en contra de la democracia. Los militares en esos momentos estaban los carapintadas que se alzaban contra el gobierno de Alfonsín y la democracia, pero ya había pasado su momento, no era momento de... Y tardó muchos años en reivindicar un poco la cuestión de los militares, decir, bueno, los militares ahora cumplen un rol democrático y no son esos militares que habían matado gente, que habían hecho, no solo habían matado gente, sino que habían hecho todo tipo de negociados con el Estado, habían hecho negociados con YPF, bueno, con todo lo que habían tocado había sido corrupción, ¿no? O una buena parte de lo que habían tocado había sido corrupción. Y bueno, después, y en la Argentina siempre suele darse eso. Encima, yo ya hablé de esto, en la Argentina es un país con mucha cardinalidad y cada ciclo político contrasta mucho con el ciclo político anterior, ¿no? Y después de Alfonsín vino el ciclo de Menem, que el ciclo de Menem se fue para el lado liberal y de la cuestión del libre mercado y bla, 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 y después de toda la cuestión del libre mercado y las privatizaciones, y que, ¿no? Y que el que no estaba a favor del libre mercado y de las privatizaciones era un poco menos que un traidor a la patria, porque la única manera de desarrollar la patria era a través del libre mercado y las privatizaciones. Vienen los Kirchner y los Kirchner, el péndulo se va para el otro lado y de repente todo tiene que ser socialista, reivindican a los montoneros. ¿No? Es decir, todo el rol es del Estado, tiene que ser el Estado paternalista que tiene que... Es decir, el mercado no sirve para nada, lo único que hace es... y ahora el péndulo se fue de vuelta para el otro lado, ¿no? Entonces tenemos a Milei, bueno, yendo a Davos y en lugar de hablar de la Argentina denuncia al socialismo, y ahora se peleó con el presidente de Colombia y dijo que era un comunista asesino. Y bueno, obviamente si tomamos en forma individual todos estos excesos de Milei, digamos, evidentemente es decir, para mí está, digamos, derrapando un poco, es decir, no es muy coherente lo que está diciendo. Si se está yendo a un extremo, ¿no? Pero justamente ese extremo es explicable dentro del principio de la enantiodromía, ¿no? Es decir, veníamos del extremo opuesto donde, digamos, todo tenía que ser de izquierda y los valores de la izquierda eran los únicos que nos representaban y todos los valores que eran de la centroderecha, de la derecha eran demonizados. Entonces el péndulo fue para otro lado y ahora estamos viviendo exactamente lo opuesto, ¿no? El kirchnerismo se está viendo en el espejo opuesto, entonces ahora tenemos los valores de la centroderecha puestos como ejemplo y los valores de la izquierda, de la centroizquierda demonizados, que es exactamente lo mismo que hicieron, que hizo el ciclo anterior, pero
digamos, con el otro signo, ¿no? ¿Es bueno o malo esto? Bueno, en sí los extremos son siempre malos, ¿no? Pero son necesarios en algún punto para conservar el equilibrio psicológico, ¿no? Es decir, así como un polo se expresó, hay que expresar el otro polo. Lo ideal sería que no tuviéramos que expresar los polos así al extremo, sino que pudiéramos convivir, digamos, gente que piensa una cosa con gente que piensa lo otro, y decir, bueno, hagamos una síntesis y más o menos vivamos, que eso es lo que nos piden de alguna manera nuestro ascendente Libra en Argentina, ¿no? Aceptar al otro, reconocer al otro, ¿no? Es decir, no creer que hay un polo que es el polo que tiene la razón, y el otro polo que es el polo digamos, que son los malos y los que están equivocados, ¿no? A mí no me gustó mucho, es decir, si bien creo que estoy pensando en cuando Milei asumió, que dio todo este, digamos, discurso bastante, ¿no? Llamativo, ¿no? Y que yo creo que va a ser un discurso que va a ser recordado, porque lo dijo, cuando lo dijo, el sol estaba clavado en el medio cielo, si mal no recuerdo. Pero personalmente yo no estoy de acuerdo con es decir, esa idea que tiene Milei de que la Argentina fue un gran país solo con las ideas liberales, y que después vino todo lo que no fue idea liberal, es la causa de la decadencia de la Argentina. La Argentina siempre tuvo su polaridad entre ideas liberales e ideas socialistas, y fueron los dos los causantes de la situación en la que está ahora la Argentina. Sino pensar que uno de los polos es la salvación, de que la Argentina solamente va a funcionar las ideas liberales, o que la Argentina solo van a funcionar las ideas socialistas, es decir, o estatistas, o como quieran llamarlas, es mentira, pues no hay buenos y malos, digamos, los dos, siempre hay dos polos, ¿no? Así digo esto también porque me estuvieron acusando mucho. Hice la carta de Kicillof, hice cartas que tenían, digamos, la carta del Partido Justicialista, y me estuvieron acusando de que yo estaba con Milei, de que yo era de derecha, de que yo estaba con... Esto es lo que yo realmente pienso. Hay cosas de Milei que me gustan, cosas de Milei que no me gustan, cosas que tiene la centroizquierda que me gustan, cosas que tiene la centroizquierda que a mí personalmente no me gustan. Y creo que lo importante de todo es encontrar un equilibrio donde las cosas funcionen, ¿no? No irnos de un extremo a otro. Pero bueno, la psique argentina parece ser así, parece funcionar de un extremo al otro extremo, ¿no? Recordemos que la Argentina en la casa 2 tiene a Urano y a Neptuno, ¿no? Y esto, una de las significados que tiene es que la economía argentina, o sea, la casa 2 tiene momentos donde el péndulo se va para el lado de lo liberal, o sea, Urano, y momentos donde se va para el lado de lo estatista, y eso que sería Neptuno, ¿no? Y esto probablemente pase siempre, en mayor y menor medida, ¿no? Sacando que lo que digo siempre también, la cuestión de que ahora estamos en una era de aire, como estamos en una era de aire va a haber desregulaciones y ese tipo de cosas, pero bueno, justamente una cosa es hablar de desregulación, y otra cosa es que, digamos, que parezca que porque yo creo que va a venir una era de desregulación y que el gobierno está yendo para el lado correcto, eso no significa que yo estoy de acuerdo con los disparates que dice Milei en los foros, o con esta cosa de que él cree que el comunismo es el malo de la película y que todo lo que es comunismo hay que destruirlo, porque esas ideas son ideas muy, muy cerradas, y son ideas tan cerradas como la que tenía el kirchnerismo desde el otro lado, ¿no? Pero bueno, en antiodromía tiene que ver con esto, con mostrar un espejo cuando el péndulo va mucho a un lado, después va muy para el otro lado, y uno ve el espejo de lo anterior, pero con el signo contrario, ¿no? Es decir, cuando se va mucho para Piscis, después se va mucho para Virgo, y cuando tenemos mucho en Virgo, después nos vamos mucho para Piscis, ¿no? O para el signo que sea, ¿no? Pero bueno, voy a ir parando acá porque me parece que el concepto se entendió, ¿no? Es decir, la enantiodromía es esta tendencia que tiene digamos, los sistemas psíquicos de intentar mantener un equilibrio, y cuando uno lleva mucho una energía a un extremo, después se expresa en forma, digamos, por este mismo proceso naturalmente se termina expresando una energía contraria, ¿no? Y esto pasa dentro de los individuos, esto pasa dentro de las familias, esto pasa dentro de las sociedades, de los países, ¿no? Y lo que tenemos que aprender de esto es que justamente ningún polo es el que tiene la razón ni el bien, y ningún polo es el que tiene
de que está completamente equivocado y es el polo del mal. Todo tiene su contrapeso, ¿no? Es decir, por eso los antiguos orientales decían existe el yin y el yang, ¿no? Bueno, son dos energías, el blanco y el negro, ¿no? Lo caliente y lo frío, y eso no es no es el bien y el mal. Son dos energías que se tienen que complementar, ¿no? Y el mal en todo caso viene si tenemos demasiado yin o demasiado yang, ¿no? Y tenemos que encontrar el equilibrio, ¿no? Y esto en Occidente nosotros no lo entendemos, porque nosotros venimos de la polarización, de que el bien existe un bien que es el polo del bien y debe derrotar al polo del mal, y así estamos queriendo buscar guerras y peleas, digamos, hace miles y miles de años, ¿no? Tenemos que en algún momento aprender de que la verdad está en el medio, como decían los antiguos griegos, ¿no? Es decir, nada en exceso, ¿no? Todo en su justa medida. Así que bueno, espero que les haya interesado este video. Como siempre les pido que si les gustó me den un like o un me gusta y que se suscriban a mi canal y que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Voy a hacer más videos acerca de psicología junguiana porque me parece fascinante. Y bueno, muchísimas gracias.